Bueno, ahora vamos a hablar de Astronaut. Siento que el autor de Astronaut realmente tenía en mente Maison Ikkoku de Rumiko Takahashi. Realmente hay demasiadas similitudes. Es decir, el chico desempleado que llega como inquilino a una residencia de reputación cuestionable, vecinos con personalidades muy alocadas, un personaje desempleado y misterioso que recuerda mucho a Yotsuya, y Mira, una de las protagonistas de esta historia, se parece bastante a Kyoko, pues con la diferencia de que Mira es una extraterrestre, ¿no? De todas formas, siento que el autor sí tenía bastante en mente a Maison Ikkoku. Siento que se resalta sobre todo en esa frase final, ¿no? Cuando el protagonista escucha mal y piensa que Mira es viuda. Con todo esto sobre las referencias a Maison Ikkoku, no me refiero a que es un plagio o algo por el estilo. Es solo que solo quería comentar un poco por encima que siento que claramente esta historia, a la hora de ser concebida, al menos como premisa, tuvo en consideración a Maison Ikkoku, que no tiene nada de malo. Al final, todas las historias del mundo parten de un punto de referencia, parten de un algo que las inspira a ser contadas. Ahora, iremos viendo cómo se va diferenciando, cómo se va despegando un poco de Maison Ikkoku. Este primer capítulo es en realidad demasiado similar al primer capítulo de Maison Ikkoku. En algún momento me encantaría hablar de Maison Ikkoku, porque en realidad creo que es mi anime favorito de Rumiko Takahashi. Pero bueno, eso será en algún otro espacio. Lo otro es que este anime con toda seguridad va a tener bastantes menos episodios que Maison Ikkoku, porque Maison Ikkoku tiene un total de 96 episodios, si mal no recuerdo. Sé que no llegan a 100, pero sé que andaban como por el capítulo 90 aproximadamente. Realmente siento que la serie debería aprovechar mucho los personajes alocados que tiene para aprovechar la comedia e ir construyendo poco a poco ese romance. Nuevamente, tengo curiosidad por ver cómo se despega de Maison Ikkoku, porque este primer episodio, al menos como premisa, pues realmente es bastante similar. Pues obvio, con sus diferencias, como que el protagonista no es un estudiante universitario, o que la casera no es una viuda, sino que en su lugar es una extraterrestre a lo Urusei Yatsura. Pero en cuanto a las situaciones, en cuanto a los personajes, estructuralmente hablando, sí guardan muchas similitudes con la estructura narrativa de Maison. Ahora bien, Maison Ikkoku no resaltaba únicamente por las situaciones absurdas o la comedia, que claramente era uno de los puntos de la serie, sino que Maison Ikkoku en algún punto va cogiendo algo de seriedad, podríamos decirlo así, porque no es como que la serie se ponga súper pesada o algo por el estilo, más como que se centran un poco más en Godai como adulto joven que trata de encontrar su lugar en el mundo, un adulto funcional, por decirlo así, que es un poco también la búsqueda de Godai, más allá de tratar de casarse con Kyoko. Digamos que la travesía de Godai es un poco un camino hacia la madurez y hacia realizarse uno mismo de manera independiente como un adulto. Pero bueno, eso sería tema aparte. Realmente ahora mismo me cuesta desligar a esta serie de Maison Ikkoku hasta no ver más episodios de esta serie, porque al menos este primer episodio es demasiado similar en cuanto a estructura, en cuanto a personajes. Entonces hay que ver por qué lado se va este anime. Así que no puedo comentar mucho más. Creo que en términos generales es un episodio que funciona dentro de la comedia que se plantea, dentro de las situaciones que se plantean. Pero nuevamente, siento que este primer episodio es demasiado similar al primer episodio de Maison Ikkoku. Obviamente guardando sus diferencias.